Cámaras ocultas expusieron cómo mi esposa intentó silenciosamente excluir a mi hijo de nuestra familia. Así que los eché y expuse la cruel verdad que intentaron ocultar. He estado casado con mi esposa, Kelly, durante 8 años. Pensé que teníamos una relación sólida, una buena asociación. Ella tenía una hija de un matrimonio anterior, Ava, y yo tenía un hijo, Liam, que tiene 10 años. Desde el momento en que dijimos sí, quiero, he hecho todo lo posible para brindarles una buena vida a todos nosotros. Soy yo quien paga la casa, los coches, las vacaciones y básicamente todo lo demás. Sin embargo, de alguna manera, Kelly se las ha arreglado para pagarme tratándome a mi hijo como si fuera un invitado en su propia casa. Vivimos en una casa de 3 dormitorios. Ava, que acaba de cumplir 11 años, tiene su propia habitación, una habitación que insistí en decorar para ella, por cierto. Liam también tiene su propia habitación, y Kelly y yo compartimos el dormitorio principal. Desde afuera, probablemente parezca una configuración bastante funcional, pero dentro de estas paredes, hay una división que sigue creciendo más y más imposible de ignorar. Ava es, bueno, una mini versión de su madre. Es egoísta y mimada, aunque no de una manera abiertamente maliciosa. No intimida a Liam directamente, pero siempre deja claro que ella es la princesa de la casa. Kelly es una historia diferente. Desde el principio, es como si hubiera decidido que Liam era mi hijo y no su responsabilidad. Apenas le habla a menos que tenga que hacerlo. Si está molesto o herido, ella es indiferente. No es solo que no se esfuerza por pasar tiempo con él, es que lo evita activamente. Toda su atención se centra en Ava, sus fiestas, sus necesidades, sus caprichos. ¿Liam? Es una ocurrencia tardía. Al principio, me dije a mí mismo que era solo un periodo de adaptación. Mezclar familias es difícil, ¿verdad? Pensé que necesitaba tiempo para vincularse con Liam. Pero 8 años después, ¿cuánto tiempo necesita alguien? En todo caso, ha empeorado. Es como si ella hubiera construido un muro entre ella y Liam, y está decidida a mantenerlo en pie. Y Liam, Dios lo bendiga, es un buen chico. Es amable y educado, siempre dispuesto a ayudar. Ya ha pasado por mucho, perdiendo a su madre 2 años antes de que Kelly y yo nos casáramos. Siempre ha tenido la esperanza de que Kelly sería la figura materna que ha estado perdiendo. Pero la forma en que ella lo trata, es como un cuchillo en el corazón. Lo veo en sus ojos, la forma en que la mira, esperando un poco de afecto o reconocimiento, solo para ser recibido con indiferencia o peor, molestia. No era estúpido al no darme cuenta, pero le estaba dando una oportunidad. Cuando Kelly dejaba a Liam fuera de las actividades familiares, me dije a mí mismo que podría ser solo una coincidencia. Cuando ignoró sus logros mientras elogiaba a Ava por las cosas más pequeñas, lo atribuí a que estaba ocupada o distraída. Pero ahora, mirando hacia atrás, lo veo por lo que era, un patrón claro y deliberado de exclusión. He intentado hablar con ella sobre esto a lo largo de los años, pero siempre termina en una pelea. Ella me acusa de ser sobreprotector o de reaccionar exageradamente. Ella insiste en que trata a ambos niños por igual, incluso cuando es claramente falso. Incluso he intentado terapia familiar, pero ella se negó a participar, alegando que yo era el que tenía el problema, no ella. La división en nuestra casa se ha vuelto insoportable. Ava camina como si fuera dueña del lugar, y Kelly permite cada uno de sus caprichos. Mientras tanto, Liam camina de puntillas, tratando de no molestar a nadie, tratando de encontrar su lugar en un hogar que no se siente como suyo. Hubo un momento que destaca en mi mente, un momento que me hizo darme cuenta de lo mal que estaban las cosas. Era un sábado por la mañana, y yo estaba trabajando en el garaje. Liam salió para mostrarme un dibujo en el que había estado trabajando. Tiene talento para el arte, algo que le apasiona mucho. Estaba tan emocionado, radiante mientras me entregaba el papel. Esto es increíble, amigo, dije, genuinamente impresionado. Vamos a mostrárselo a Kelly. Entramos, y Liam levantó con orgullo su dibujo. Mira lo que hice, Kelly, dijo, sus ojos brillando con esperanza. Ella apenas lo miró. Eso está bien, Liam, dijo, con un tono plano. Luego volvió a Ava, que estaba quejándose de querer un bocadillo. ¿Qué quieres, cariño?, canturreó, ignorando completamente a Liam.
Nunca olvidaré la forma en que se le cayó la cara. Fue como ver desinflar un globo. Se alejó en silencio, murmurando algo sobre volver a su habitación. Me quedé allí, aturdido, enojado y con el corazón roto a la vez. Quería gritarle a Kelly, sacudirla y hacerla ver lo que estaba haciendo, pero no lo hice. Simplemente me quedé allí, congelado, cuando me di cuenta, esto no iba a cambiar. Ahora, cada vez que veo a Liam retirarse a su habitación o mirar a Kelly con esa mezcla de esperanza y decepción, siento un nudo en el estómago. Él merece algo mejor. Merece sentirse amado y valorado en su propia casa. Y si Kelly no está dispuesta a dar un paso adelante y ser la madre que necesita, entonces tendré que encontrar otra manera de darle la vida que merece. Esta es nuestra realidad, una familia ensamblada que se ve perfecta solo desde afuera. Estoy compartiendo esto porque necesito sacármelo del pecho. Y tal vez, solo tal vez, alguien por ahí ha pasado por algo similar. Tal vez alguien tenga consejos o palabras de sabiduría, porque ahora mismo, siento que le estoy fallando a mi hijo, y ese es un dolor que no le desearía a nadie. ¿Crees que llegó el punto de ruptura? El fin de semana pasado. Era el 11º cumpleaños de Ava, y Kelly se esforzó mucho. Decoró el patio trasero con globos y serpentinas, contrató a un payaso y obtuvo un pastel personalizado con sus personajes favoritos de dibujos animados. Toda la configuración gritaba exagerado, pero seguía adelante. Ava estaba emocionada, y pensé que podría ser una buena oportunidad para que todos se unieran, o al menos fingieran hacerlo. Liam también esperaba la fiesta. Había ahorrado su paga para comprarle a Ava un pequeño regalo, algo que ella había mencionado que quería hace semanas. Incluso le hizo una tarjeta hecha a mano, pasando horas dibujándola y coloreándola. Cuando me lo mostró antes de la fiesta, estaba prácticamente radiante de orgullo. ¿Crees que le gustará?, preguntó, sus ojos abiertos con esperanza. Le encantará, le aseguré. Es considerado y personal. Ella verá cuánto esfuerzo le pusiste. La fiesta comenzó bastante bien. Los niños jugaron, se persiguieron por el jardín y se rieron como solo los niños pueden hacerlo. Liam hizo todo lo posible por unirse, aunque es naturalmente un poco más tranquilo y reservado. Cuando llegó el momento del pastel, todos se reunieron alrededor de la mesa. El pastel era una obra maestra, cubierto de glaseado colorido y con la forma del personaje favorito de Ava. Los niños dijeron oía mientras Kelly encendía las velas. Noté a Liam parado a un lado, con su regalo y su tarjeta. Le di un pequeño empujón. Ve a pararte junto a Ava. Tomemos una foto de ustedes dos juntos, dije. Sonrió tímidamente y se acercó, parándose junto a Ava con su regalo en la mano. Justo cuando la cámara estaba a punto de disparar, la voz de Kelly cortó el aire. Liam, sal un segundo, dijo, moviendo la mano con desdén. Quiero una foto solo con Ava. Liam se congeló. Me miró, confundido y herido. Su sonrisa se desvaneció, y dudó un momento antes de apartarse, con la cabeza gacha. Mi corazón se hundió. Pude sentir la ira burbujeando dentro de mí, pero traté de mantenerla bajo control. Después de tomar la foto, me acerqué a Liam. Oye, amigo. ¿Estás bien?, le pregunté suavemente. Asintió, pero pude ver las lágrimas acumulándose en sus ojos. Rápidamente las limpió y forzó una sonrisa. Sí, estoy bien, dijo, su voz apenas un susurro. Ese fue el momento en que me di cuenta. Me volví hacia Kelly, que estaba ocupada organizando la siguiente actividad. ¿Qué diablos fue eso?, exigí, mi voz más alta de lo que pretendía. Ella me miró como si tuviera 3 cabezas. ¿De qué estás hablando?, preguntó, genuinamente confundida. ¿Por qué le dirías a Liam que se saliera de la foto? Él también es parte de esta familia, dije, mi voz temblando de ira. Kelly puso los ojos en blanco. Solo quería una foto de Ava. Es su cumpleaños, después de todo. ¿Cuál es el problema? El problema es que hiciste sentir excluido a Liam a propósito, repliqué. ¿Tienes idea de cómo lo hizo sentir eso? Estás reaccionando exageradamente, dijo despectivamente. Estará bien. Me volví hacia Liam, que ahora estaba parado a un lado, sujetando su regalo y su tarjeta. ¿Te parece que está bien?, pregunté, mi voz elevándose.
La tensión era palpable. Los otros padres en la fiesta rápidamente desviaron la mirada, fingiendo no notar la discusión que se desarrollaba. Kelly se fue furiosa, murmurando algo entre dientes, y me quedé con Liam, tratando de consolarlo. La fiesta continuó, pero el daño estaba hecho. El estado de ánimo de Liam se arruinó, y el mío también. Esa noche, después de que los niños se acostaron, confronté a Kelly de nuevo. «Estás creando una brecha en esta familia», le dije. Su respuesta fue tan fría como siempre. «Ya estoy haciendo lo suficiente al dejarlo vivir aquí. No me pidas que haga más». No podía creer lo que estaba escuchando. Dejarlo vivir aquí. Como si fuera un invitado no deseado. Mi sangre hirvió, pero me forcé a mantener la calma. Este es su hogar, Kelly. Creo que lo has olvidado, dije con firmeza. Y si no puedes tratarlo como si perteneciera aquí, entonces quizás esto no va a funcionar. Ella no respondió, pero la expresión de su rostro lo decía todo. La división en nuestra familia nunca se había sentido más amplia, y sabía que algo tenía que cambiar pronto. La pelea no terminó con la fiesta de Ava. En todo caso, encendió una mecha que había estado ardiendo durante años. Durante los siguientes días, Kelly y yo apenas hablamos. La tensión en la casa era sofocante. Incluso Ava, que generalmente prosperaba al ser el centro de atención, parecía inquieta. Pero Liam, simplemente agachó la cabeza y se mantuvo al margen, como si estuviera acostumbrado a ser un daño colateral. Fue un jueves por la noche cuando todo estalló. Llegué a casa del trabajo, exhausto pero decidido a abordar lo que había sucedido. Kelly estaba en la cocina, desplazándose por su teléfono, mientras Ava estaba sentada a la mesa haciendo la tarea. Liam no estaba por ningún lado, probablemente escondido en su habitación, como de costumbre. «Necesitamos hablar», dije, dejando mi bolso. Kelly ni siquiera levantó la vista. «¿De qué?», preguntó, con un tono cortante. «De Liam. De la forma en que lo tratas». Eso captó su atención. Dejó su teléfono y cruzó los brazos, apoyándose contra el mostrador. «¿Qué ahora?». Pensé que ya habíamos tenido esta conversación. «No, no lo hicimos», dije, mi voz firme pero constante. «Tuvimos una pelea. Hay una diferencia, y no voy a dejar que esto pase». Ava levantó la vista de su tarea, sintiendo la tormenta que se avecinaba. Pero Kelly la despidió. «Ve a tu habitación, Ava», dijo. Ava no discutió, tomó sus libros y se retiró arriba. Una vez que estuvimos solos, respiré hondo y comencé. «Liam es un buen chico. Es amable. Es respetuoso. Y no ha hecho más que intentar ser parte de esta familia. Pero tú, lo has excluido desde el primer día, y ya estoy harto de fingir que está bien». Kelly puso los ojos en blanco. «Oh, por favor, no me hagas la villana aquí. He hecho mucho por él». «¿Cómo qué?», grité. «Ignorándolo, tratándolo como una carga, dejando que Ava se pase por encima de él». «Eso no es ser madrastra. Eso es ser una abusadora». Su rostro se sonrojó de ira. «¿Cómo te atreves a llamarme abusadora? He hecho todo lo posible para que esto funcione, pero él no es mi hijo. Es tu responsabilidad, no mía». «Y Ava no es mía», dije, mi voz elevándose. «Pero la he tratado como si lo fuera. Le he provisto, la he apoyado, la he amado. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo por Liam?». «Porque es diferente», respondió bruscamente. «Ava es mi hija. Liam, solo es tu hijo». Sus palabras me golpearon. «¿Solo tu hijo?». Como si fuera un extraño, un invitado no deseado en su propia casa. La miré, mis manos temblando de ira. «¿Te oyes siquiera en este momento?», pregunté, mi voz baja y temblorosa. «No solo lo estás lastimando, nos estás lastimando a nosotros, a esta familia. Y si no puedes ver eso, entonces quizás tú tampoco perteneces aquí». Sus ojos se abrieron. Y por un momento, pensé que realmente podría disculparse. Pero en cambio, redobló la apuesta. «Eres increíble. He soportado mucho de ti y de Liam, ¿y ahora me estás amenazando con echarme? Bien. Tal vez debería irme».
tal vez tú y tu precioso hijo estarían mejor sin mí. Las palabras colgaron en el aire como una nube tóxica. No respondí. Me di la vuelta y me alejé, subiendo las escaleras para ver a Liam. Estaba sentado en su cama, con los auriculares puestos, dibujando en su cuaderno. Cuando me vio, se quitó los auriculares y sonrió débilmente. Hola, papá. ¿Todo bien? Me senté a su lado, mi pecho apretado de culpa y tristeza. Estoy trabajando en ello, amigo, dije, revolviéndole el pelo. ¿Lo prometo? A la mañana siguiente, decidí que necesitaba pruebas sólidas antes de tomar decisiones serias. Odiaba la idea de espiar en mi propia casa, pero no podía sacudirme la sensación de que estaba pasando algo más a mis espaldas. La tensión en la casa, la forma en que Liam parecía recluirse más cada día, todo apuntaba a algo más profundo de lo que ya había visto. Necesitaba saber la verdad, no solo para mi propia claridad, sino por el bien de Liam. La verdad también me ayudaría en el proceso de divorcio que ahora estoy considerando seriamente. Así que pedí un par de cámaras discretas en línea, del tipo lo suficientemente pequeñas como para mezclarse con el fondo sin llamar la atención. Llegaron 2 días después, y pasé la noche instalándolas cuidadosamente en áreas comunes, la sala de estar, la cocina, y lo más importante, la habitación de Liam. Tuve especial cuidado en colocarlas donde pudieran capturar las interacciones sin invadir la privacidad de nadie innecesariamente. Durante la semana siguiente, revisé las imágenes todas las noches después de que todos se acostaron. Al principio, las grabaciones no mostraron nada inusual. Liam se quedaba principalmente en su habitación, leyendo o dibujando. Kelly y Ava seguían sus rutinas, y no hubo conflictos directos. Por un momento, comencé a dudar de mí mismo, preguntándome si estaba siendo paranoico o reaccionando exageradamente, pero algo dentro de mí me dijo que mis dudas eran falsas. Luego, al tercer día, lo encontré. Las imágenes comenzaron de manera bastante inocente. Liam estaba en la sala de estar, sentado tranquilamente en el sofá con un libro en las manos. Ava entró en el encuadre, su postura inmediatamente irradiando derecho. Se acercó directamente a Liam y le arrebató el libro de las manos sin decir una palabra. Liam la miró, sorprendido, y extendió la mano para recuperarlo. Esta no es tu casa, siseó Ava, su voz llena de desdén. Deja de actuar como si pertenecieras aquí. Lanzó el libro por la habitación, y Liam se congeló, su rostro una mezcla de confusión y dolor. Se levantó lentamente y se acercó para recuperar el libro, pero antes de que pudiera recogerlo, Kelly entró en la habitación. Miró la escena, vio a Liam alcanzar el libro y dijo fríamente, déjalo, Liam. No necesitas causar problemas. Los hombros de Liam se hundieron, y se dio la vuelta sin decir una palabra. Kelly ni siquiera miró a Ava, que sonreía triunfante. Mis manos se apretaron en puños mientras veía la escena desarrollarse. Esto no fue un malentendido ni un desliz de una sola vez. Esta fue una exclusión calculada, y provenía de ambas. El siguiente incidente ocurrió en la cocina. Liam había comprado algunos bocadillos con su paga y los había guardado cuidadosamente en un rincón de la despensa. Las imágenes mostraron a Ava hurgando en la despensa, sacando los bocadillos de Liam y abriendo una bolsa de papas fritas. Momentos después, Liam entró en la cocina y la vio. Se le acercó vacilante, su voz educada pero firme. Ava, esos son mis bocadillos. ¿Puedes por favor no comértelos?, preguntó. La respuesta de Ava fue inmediata y desdeñosa. Mamá dice que puedo tener lo que quiera. No tienes derecho a decirme nada. Kelly entró en el encuadre segundos después, sosteniendo su teléfono. Miró la escena, con una expresión indiferente. Ava la miró y sonrió, como buscando apoyo. Kelly se rió y dijo, no seas tan egoísta, Liam. Compartir no te matará. Liam miró hacia abajo, visiblemente tratando de contener su frustración. Se dio la vuelta y salió de la cocina sin decir una palabra. Ava siguió comiendo, su suficiencia casi insoportable de ver. Mi corazón se rompió por Liam. Su amabilidad, su disposición a ser respetuoso, todo desestimado como si no significara nada. Pero el peor momento llegó al día siguiente. Liam tenía una sudadera con capucha favorita, una que su difunta madre le había regalado. Estaba usada pero apreciada, una conexión tangible con su memoria.
Las imágenes mostraron a Ava usando la sudadera para limpiar un derrame en el suelo. Liam entró en la sala de estar y se congeló cuando vio lo que estaba haciendo. Ava, suplicó, su voz quebrándose de emoción. Esa es mi sudadera. Es muy importante para mí. Ava lo miró y se rió. Es solo una sudadera estúpida. Supéralo. Liam corrió hacia adelante para quitarle la sudadera, pero antes de que pudiera, apareció Kelly. Observó la escena, sus labios curvándose en una leve sonrisa. Tal vez si no dejaras tus cosas tiradas por ahí, esto no pasaría, dijo, su tono frío y burlón. Liam se aferró a la sudadera con capucha contra su pecho, las lágrimas brotando en sus ojos mientras se daba la vuelta para irse. Kelly lo agarró del brazo bruscamente. Te dije que dejaras de lloriquear, ¿verdad?, le espetó. Ve a tu habitación antes de que te arrepientas. Liam se encogió, su pequeño cuerpo retrocediendo de su agarre. Asintió en silencio y se retiró a su habitación, sus hombros temblando mientras abrazaba la sudadera arruinada. Las risitas de Ava resonaban en el fondo mientras Kelly se daba la vuelta, sin preocuparse. Ver esas imágenes fue como un puñetazo en la cara. Sabía que las cosas estaban mal, pero esto fue abuso, simple y llanamente. La realización fue casi demasiado para soportarla. Esa noche, me senté en la oscuridad, reproduciendo las escenas en mi cabeza. La evidencia era innegable, pero también lo era el dolor. Me decidí, voy a proceder con el divorcio. Esta no es una familia saludable ni para mi hijo ni para mí, y necesito tomar medidas inmediatamente. ¿No crees que las cosas han escalado? Y honestamente, miré la situación con Kelly y Ava, y me di cuenta de que no podía esperar más para actuar. Así que esto es lo que pasó. El día que confronté a Kelly con los vídeos fue uno de los momentos más difíciles y liberadores de mi vida. Esperé hasta que Liam estuviera en la escuela y Ava estuviera fuera con una amiga. Kelly estaba en la sala de estar, desplazándose por su teléfono como si nada estuviera mal. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que tenía que mantener la calma y ceñirme a los hechos. Kelly, comencé, sosteniendo la carpeta donde había impreso capturas de pantalla de las imágenes. Necesitamos hablar, ahora. Ella levantó la vista, molesta. ¿Puede esperar? Estoy en medio de algo. No, dije con firmeza, sentándome frente a ella. No puede. Le entregué la carpeta, y ella la abrió a regañadientes. Mientras hojeaba las capturas de pantalla, Ava arrebatándole el libro a Liam, burlándose de él por los bocadillos y el incidente con la sudadera, su expresión apenas cambió. Cuando llegó a la parte donde agarró el brazo de Liam y le gritó, arrojó la carpeta sobre la mesa de café. ¿Cuál es tu punto?, dijo, cruzándose de brazos. La miré, aturdido. ¿Mi punto? Esto es abuso. Tú y Ava han estado tratando a Liam como a un extraño, como si ni siquiera perteneciera a su propia casa. Esto no es solo favoritismo, es crueldad. Ella puso los ojos en blanco. Oh, no seas tan dramático. Los niños pelean todo el tiempo. Liam necesita endurecerse, y si estás molesto porque lo disciplino, tal vez deberías ser más responsable como padre. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Disciplinándolo? Kelly, te burlabas de él, animando a Ava a humillarlo. Te reíste cuando usó la sudadera de su difunta madre para limpiar un derrame. ¿Te oyes siquiera en este momento? No esperé a escuchar su respuesta. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no había salvación. Cualquier esperanza que tuviera de que pudiera cambiar, de que se preocupara por esta familia, se evaporó. Me levanté, mis manos temblando de ira. Has terminado aquí, Kelly, dije, mi voz fría. Tú y Ava necesitan hacer las maletas e irse hoy. Ella se rió, como si acabara de contar un chiste. ¿Disculpa? ¿Me estás echando de mi casa? Mi casa, la corregí. Yo pago la hipoteca, las cuentas, todo. Y después de lo que le has hecho a Liam, no mereces vivir aquí. Su expresión cambió, su derecho se convirtió en furia. No puedes simplemente echarnos. ¿A dónde se supone que debemos ir? Ese no es mi problema, dije. Te daré una semana para que lo descubras, pero no te quedarás aquí más tiempo.
Ya he contactado a un abogado. Voy a solicitar el divorcio. Ella se levantó, gritándome sobre lo injusto que estaba siendo, sobre cuánto se había sacrificado por esta familia. No me involucré. Simplemente me repetí. Tienes una semana. Haz las maletas. Honestamente, pensé que echar a Kelly y Ava de la casa sería la parte más difícil, pero me equivoqué. La verdadera pelea comenzó cuando los documentos llegaron a sus manos. Después de que Kelly se mudó, solicité el divorcio inmediatamente. Mi abogada me ayudó a delinear todo, las finanzas, la custodia de la casa y, por supuesto, garantizar la seguridad de Liam era la máxima prioridad. Había esperado que Kelly entendiera la indirecta y siguiera adelante en silencio. Ambas sabíamos que la relación estaba irreparablemente rota, pero en cambio, ella regresó atacando, y no de buena manera. El primer indicio de problemas llegó cuando me notificaron con su respuesta a la solicitud de divorcio. Kelly estaba exigiendo la mitad de todo, la casa, los ahorros, los autos, incluso una parte de mi fondo de jubilación. También afirmó que tenía derecho a manutención conyugal porque se había sacrificado mucho por estar en este matrimonio. Casi me reí cuando lo leí. ¿Sacrificada? En lo único que podía pensar era en la evidencia que tenía de su maltrato a Liam. Si alguien se había sacrificado, era mi hijo. Pero Kelly no había terminado. Contrató a un abogado que claramente sabía cómo jugar sucio. Comenzaron a hacer acusaciones, alegando que yo era un padre ausente y que Kelly había sido la cuidadora principal de ambos niños. Era absurdo. Nunca se había preocupado por Liam, y Ava había sido su prioridad desde el primer día. Pero en el tribunal de divorcios, acusaciones como esa pueden pegarse si no tienes pruebas sólidas para refutarlas. Fue entonces cuando recordé los vídeos. Mi abogada estaba encantada cuando le conté sobre las imágenes. Dijo que podría ser un cambio de juego, pero teníamos que presentarlo con cuidado. Las grabaciones mostraban no solo la indiferencia de Kelly, sino también su crueldad hacia Liam. Capturaron el acoso de Ava y el comportamiento permisivo de Kelly, así como el desgarrador momento en que Kelly agarró el brazo de Liam y lo amenazó. Cuando el abogado de Kelly vio que teníamos la intención de usar las imágenes, intentaron argumentar que las grabaciones eran una invasión de la privacidad. Pero mi abogada lo detuvo rápidamente, citando que las cámaras se colocaron en áreas comunes, no en espacios privados, y se instalaron para la seguridad de Liam. El juez permitió la evidencia, y de repente la narrativa de Kelly comenzó a desmoronarse. La sala del tribunal estaba tensa cuando se reprodujeron los vídeos. Nunca olvidaré la expresión de Kelly mientras se reproducían las imágenes. Se movió incómodamente en su asiento, su habitual suficiencia reemplazada por inquietud. Su abogada intentó minimizarlo, argumentando que estaba fuera de contexto y que Kelly solo estaba disciplinando a Liam. Pero no había forma de endulzar la forma en que se reía cuando Ava lo humillaba o lo fríamente que rechazaba sus súplicas. El juez no se lo creyó. De hecho, parecían disgustados por lo que vieron. Pude sentir que la marea estaba cambiando a mi favor. A Kelly no le sentó bien. Después de esa audiencia, redobló la apuesta para hacerme la vida lo más difícil posible. Comenzó a difundir rumores, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que yo era el abusivo, que había lavado el cerebro de Liam contra ella. Algunos miembros de su familia incluso se comunicaron conmigo, acusándome de ser despiadado por romper la familia. Fue exasperante, pero mantuve la cabeza baja y me concentré en el proceso legal. La batalla financiera fue el siguiente obstáculo. Kelly seguía presionando por la mitad de todo, a pesar de que nunca había contribuido financieramente al hogar. Su abogado argumentó que merecía manutención conyugal porque había dependido de mí durante nuestro matrimonio. Mi abogada respondió con los vídeos, mostrando que el comportamiento de Kelly había contribuido a la ruptura del matrimonio y que no había cumplido ni siquiera con los deberes básicos de una pareja y madrastra. El juez se puso de mi lado en la mayoría de los casos. Kelly no obtuvo la casa ni la mayoría de nuestros ahorros. Se fue con un acuerdo menor del que había exigido y sin manutención conyugal. El tribunal reconoció que su comportamiento hacia Liam no solo fue dañino, sino también un factor importante en el divorcio. Por primera vez en años, sentí que alguien estaba realmente de mi lado. ¿Pero la mejor parte? Liam está a salvo ahora. El tribunal me otorgó la custodia total de él, lo que significa que Kelly no tiene ningún derecho legal sobre él ni sobre la casa.
Ese era mi mayor temor, que ella intentara usar a Liam como palanca, a pesar de que nunca se había preocupado por él. Ahora ya no puede hacerle daño. Gracias a todos los que me animaron a dar ese primer paso. Sus consejos y apoyo me dieron el coraje de hacer lo que tenía que hacer. Si estás ahí fuera leyendo esto y te sientes atrapado en una situación tóxica, por favor, ten en cuenta que hay una salida. No será fácil, pero valdrá la pena. Liam y yo somos la prueba de ello. Unas semanas después de que se finalizó el divorcio, comencé a escuchar rumores a través de conocidos mutuos e incluso algunos vecinos entrometidos. Aparentemente, a Kelly no le iba tan bien viviendo con su hermana. Inicialmente, no le presté mucha atención. Estaba concentrado en seguir adelante con mi vida y ayudar a Liam a adaptarse a nuestra nueva normalidad. Pero entonces Kelly comenzó a contactarme. Comenzó con algunos mensajes de texto. Al principio, parecían bastante inocentes, preguntas básicas sobre los deberes escolares de Ava o sus pertenencias que todavía estaban en la casa. Respondí cortésmente, manteniendo las cosas breves y profesionales, pero no pasó mucho tiempo para que el tono de sus mensajes cambiara. Los mensajes de texto comenzaron a llegar con más frecuencia, y ya no se trataban solo de Ava. Kelly comenzó a recordar nuestro matrimonio, diciendo cosas como, no me di cuenta de lo bien que estaba, y extraño la vida que teníamos juntos. Ignoré la mayoría de estos mensajes, pero luego llegaron los correos electrónicos. En un correo electrónico particularmente largo, Kelly derramó su corazón, o al menos eso es lo que quería que yo creyera. Escribió sobre lo difíciles que habían sido las cosas desde el divorcio, sobre lo imposible que era vivir con su hermana y sobre cómo Ava estaba luchando en la escuela debido a todos los cambios. Incluso intentó conmoverme, alegando que Ava me extrañaba a mí y a Liam y quería vernos de nuevo. Fue un intento obvio de hacerme sentir culpable, pero no me lo creía. Por lo que había escuchado, la hermana de Kelly no estaba encantada de tener dos nuevos huéspedes en casa. Kelly siempre había sido de mucho mantenimiento, y ahora que ya no me tenía como red de seguridad financiera, las grietas en su vida comenzaban a mostrarse. Nunca había tenido que presupuestar o preocuparse por las cuentas, y aparentemente, la realidad de vivir sin un proveedor la estaba golpeando con fuerza. Ava, mientras tanto, no se estaba adaptando bien a la falta de lujos a los que se había acostumbrado. La tensión constante en su nueva situación de convivencia estaba claramente pasando factura. Pero ese ya no era mi problema. Una tarde, Kelly me llamó. Miré la pantalla por un momento antes de rechazar la llamada. Segundos después, envió un mensaje de texto, podemos hablar, aunque sea por unos minutos. Contra mi mejor juicio, decidí responder. ¿Qué quieres, Kelly? Su respuesta llegó casi inmediatamente. Solo quiero disculparme. He estado pensando mucho en todo, y ahora me doy cuenta de cuánto di por sentado. Cometí errores y quiero enmendarlos. Miré el mensaje, mi mandíbula tensándose. Esto no se trataba de enmendar las cosas. Se trataba de que ella se diera cuenta de que no podía manejar la vida que se había creado para sí misma. Decidí desafiarla. ¿Qué quieres enmendar exactamente?, respondí. La forma en que trataste a Liam, la forma en que permitiste que Ava lo intimidara, ¿o se trata solo del hecho de que ya no tienes a alguien que te pague las cuentas? Su respuesta fue defensiva. Eso no es justo. Sé que no fui perfecta, pero hice lo mejor que pude. Solo que, extraño la vida que teníamos. Tú no. Ni siquiera me molesté en responder. En cambio, bloqueé su número. Estaba claro que ella no había cambiado realmente. Simplemente estaba desesperada por la comodidad y la estabilidad que había perdido y probablemente desesperada por que alguien se hiciera cargo de sus responsabilidades de nuevo. Pero yo ya no iba a ser esa persona. Durante los siguientes días, Kelly intentó otras formas de contactarme. Me envió correos electrónicos desde una dirección diferente, apareció en la escuela de Liam alegando que quería ver cómo estaba, e incluso envió un mensaje a través de uno de sus amigos. Cada vez, lo detenía. Dejé claro que habíamos terminado, que ella había tomado sus decisiones y que tendría que vivir con ellas ahora. Unos meses después, los intentos de reconciliación de Kelly se han ralentizado, aunque no me sorprendería si lo intentara de nuevo. Por lo que he oído, todavía está luchando, pasando de un trabajo a otro y dependiendo mucho de su hermana. Según los informes,
Ava está actuando mal, lo que no me sorprende considerando cómo la criaron. Por mucho que sienta pena por ellas, sé que no es mi lugar arreglar sus vidas. Mi prioridad es Liam y asegurarme de que crezca en un ambiente amoroso y estable. A cualquiera que esté leyendo esto y que pueda estar en una situación similar, déjenme decirles esto, las personas como Kelly rara vez cambian. Pueden darse cuenta de lo que han perdido, pero eso no significa que estén dispuestas a asumir la responsabilidad o a enmendar las cosas de verdad. Gracias a todos ustedes por seguir mi historia. Sus comentarios me ayudaron mucho durante este último periodo.